bien los tiempos, ser un poco más no porque me gusta cómo se ha presentado Connie, y en ese sentido les pido ser bien precisos a objeto de hacer un mejor uso del tiempo. Paulina, por favor. ¿Quién es Paulina? A ver. Mi nombre es, ¿sí? Mi nombre es Paulina Maldonado, soy de la ciudad de Frutillar y represento a Walum. Walum. ¿Qué hace Walum? Ellos están enfocados también al tema de los alimentos y son huertas orgánicas. Se enfocan a lo que es huerta orgánica. Muy entretenido. Entre La otros. zona de Purranque. Purranque. Soledad, que la veo por ahí. ¿Está conectada, Soledad? Sí, ¿me escucha? Sí, muy bien. Ya. Bueno, yo soy de acá de la comuna de Dalcahue, de la isla de Chiloé. Represento a la cooperativa Cofoch, una cooperativa campesina que se constituyó el 2018 y se dedica principalmente a la cría de ovinos, al procesamiento y a la comercialización de este producto que tiene sello de origen, que es el cordero chilote. Mira. Sí, somos, bueno, partimos con lo que la ley nos permite, que eran 5, somos 6 socios que dirigimos la cooperativa. Y bueno, los beneficiarios tenemos aproximadamente por ahora 76 socios y productores que crían esta raza, a las que le compramos también nosotros el animalito para la posterior, el producto en el mercado. Eso. Así que eso, con expectativas de aprender y de ponernos al corriente con el tema contable. Gracias, Soledad. Vamos con Viviana Carrasco. Viviana, ¿qué tal? ¿De dónde vive? Hola, buenas tardes a todos. Soy Viviana Carrasco. ¿Se escucha bien? Muy bien. De Purranque, Río Negro, Frutillar, presidente de la agrupación de jóvenes rurales Walum. Nosotros llevamos una línea agroecológica de cultivo orgánico de huerta estacionaria. No se está escuchando. Con 2 ferias que emplazamos los días sábado en Puerto Varas. Ya, conforme. Viviana, te escuché al principio, después el sonido se distorsionó, pero lo principal lo escuché. Gracias, de todas maneras, veo que tenemos 2 personas de Walum y vamos con Antonio Fernández. Antonio. ¿No se escucha, Antonio? ¿Estás muteado, Antonio? Si no, mientras tanto vamos con Ricardo Sandón. Pablo parece que está ahí también. A ver. ¿Ricardo? Disculpa, Antonio, aquí. ¿Ahora sí? Ahora sí. No, mira, muy breve. Yo participo de una experiencia de gestión y creación de cooperativas en la cuenca del Torten. En los últimos 8 años se han armado algunas, como 12, y participo de algunas de las cooperativas que están presentes en la Araucanía, las 2 de Curarrehue. Profesor de cooperativismo y consultor, y participo también de una cooperativa de trabajo. Entonces soy cooperativista y estoy aquí para gozar de lo que nos cuente Marco y acompañar a las cooperativas nuestras de la zona para reforzar el drama de la contabilidad cooperativa que en general es un problema para las cooperativas. Mucho gusto y muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Y aquí tenemos después a ver, Soledad puede ser. Ricardo Sandón. Ricardo Sandón, a ver, ¿está por ahí? ¿Apareció Ricardo? Aquí, sí. De Fedicardo. Hola a todos, buenas tardes, soy Ricardo Sandón de la Cooperativa Agrícola Torrencial de Chero. Nosotros estamos ubicados en Osorno como cooperativa, pero nuestra familia de cooperados está en la zona de Puyehue, Río Negro,
Osorno, y principalmente en ese sector. Nuestra actividad principal es la compra y venta de leche de nuestros cooperados. Somos una cooperativa joven que tiene como cooperativa 2 años, como agrupación tenemos alrededor de 5 años. Soy agrónomo, al igual que don Marco. No soy de acá, soy de Santiago. Y tampoco soy lechero, yo soy de especialidad frutero, soy de producción frutal, pero terminé en la leche por las cosas de la vida y viviendo en el sur, feliz también por las cosas de la vida. Nuestra cooperativa se dedica, como les decía, a la compra y venta de leche principalmente. También tenemos desde este año ya un poco más firme una producción de mantequilla y queso artesanal. Y han sido años bien complejos para la cooperativa. Yo partí hace un año cuando estábamos en una crisis bien profunda, medio quebrado, y logramos no quebrar, lo cual fue el primer hito importante. Y ahora ya estamos mirando no solo al plazo cortísimo de lograr seguir adelante, sino que ya estamos empezando a tener proyectos de más largo plazo y empezando a volver a lo que nos hizo asociarnos en un principio, que era el tema del bienestar animal, la lechería sustentable y tener productos de alta calidad que tengan el sello de la zona. Estupendo, Ricardo, gracias. Veo ahí a Fede Carlos, ya puede ser. ¿Qué es Ricardo? Ya Sí, Ricardo Fede Carlos. buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Se escucha. Sí. Bueno, ya yo soy gerente de la cooperativa Ovino San Juan, ubicado en la comuna de San Juan de la Costa. Somos una cooperativa campesina. Tenemos 19 asociados, socios y cooperados en este momento, que todos nos dedicamos a la producción ovina. Tenemos 2 líneas de producción, una de genética, que es producción de reproductores hembras y machos, y otra línea de producción que es carne, lana y cueros. Tenemos sello de origen con indicación geográfica, y estamos trabajando en el tema de cooperativismo desde el 2019, pero somos hijos de una asociación gremial que se formó el año 2013. Así que encantado de aprender y aquí estamos. Muy bien, gracias. ¿Quién más? A ver, veo aquí a Jocelyn o Antonio por ahí que estén. Antonio ya lo vimos, perdón, a Soledad. También lo vimos, perdón. Mabel. Se me va desordenando el panel. Por ahí vemos a... Claro, cambian de lugar las fotos, así que les sugiero que vayan levantando la mano, por favor, y se presenten quienes aún les toca... Lo que le falta. Exacto. Ya, María Mancilla. ¿Qué tal, Vamos, María? Bien. Hola. Hola, Mi nombre es María Mancilla. Soy de Chiloé, representante de Nativas COP. Somos productores de papa nativa. Nos formamos en el 2017. Somos 10 socios. Y ahí estamos tratando de salir adelante en lo que se puede. Muy bien, bien. Chiloé es zona papera, entonces me parece justo que haya una cooperativa en ese rubro. A ver, ¿quién más toma la iniciativa así? Camila está levantando la mano. Camila, por favor. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Bien. Bueno, yo soy Camila Mancilla, soy presidenta de la cooperativa de trabajo Ajora, Alianza de Jóvenes Raíces de Aysén, y estamos participando junto a Karina Garrido y Jocelyn Asensio, que somos partes de la cooperativa. Gracias. Y nosotros hacemos un aliño en base a hongos silvestres comestibles de la Patagonia. Wow. Genial, ¿eh? Muchas gracias. Se abre el campo. Continuamos. ¿Quién más? Ana Vargas. Ana Vargas. Escuchamos, Anita. Está sin micrófono activo, Anita. Sí. Ahí sí. Ahora sí. Hola, bueno, mi nombre es Ana Vargas. Yo represento a la cooperativa Chilcop de la comuna de Puqueldón. Aquí en Puqueldón, bueno, vemos 2 cooperativas, que es la señora María que habló recién, de Sembrando Futuro, así que tratamos yo creo que vamos a tratar de apoyarnos en esto que estamos con respecto a la contabilidad. Nosotros nos dedicamos al tema de las papas nativas también, y ahora estamos tomando otro rumbo que es como al tema turístico, que es aquí en la comuna.
Así es que igual somos 10 mujeres, así que estamos creadas desde el año 2017. Y como nosotros estamos con un programa que es o sea, la contabilidad siempre lo ha llevado otros programas, o sea, nosotros no sabemos mucho, así que para eso estamos aquí también, para que podamos tener mayor información y saber cómo funciona nuestra cooperativa. Estupendo. Gracias, Anita. ¿Qué más? Lilibet. Si pone el micrófono. Buenas tardes. Hola. Yo soy Lilibet Mancilla, represento a la cooperativa Costa Carelmapu. Soy de Carelmapu, comuna de Maullín. Nosotros somos 18 socios, 15 mujeres y 3 hombres, y nos dedicamos al procesamiento de productos del mar, fresco y congelado. Eso, gracias. Fantástico, extraordinario. ¿Quién más? ¿Se nos va quedando alguien? Mabel está levantando la voz, la mano. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Se escucha. Se escucha. ¿Sí? Ya. Sí. Mi nombre es Mabel. Escucha muy raro. Gulpan, representa la cooperativa de servicios rurales. Tengo perdillera, así que pero hacemos un seguimiento acá a nuestros socios. Estamos recién comenzando y nos hacía falta también en esta área. Mabel, te escuchamos de verdad no muy bien. Me preocupa nomás que ustedes escuchen bien y que vean. Eso yo puedo entender que la conectividad es muy distinta en distintos lugares y por lo tanto entonces Mabel tiene hoy día un problema de conexión que no recibimos bien su voz, pero me importa sobre todo que ustedes nos escuchen bien y nos vean bien. Así que no te podemos escuchar muy bien en ese sentido, Mabel, y disculpa, digamos, pero hay un problema ahí de aquí hacia allá. Espero que al revés llegue bien el mensaje. Mabel está respondiendo que escucha bien. Escucha bien, perfecto. Gracias, Sí, Mabel. Muchas gracias. ¿Quién más, Pablo, por ahí? Para ir cerrando, parece. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Moreira. Soy presidente de la cooperativa Chihue de acá de la comuna de San Pablo. Nuestra cooperativa se dedica a la recolección y procesamiento de carroza mosqueta, la cual estamos comercializando actualmente en la ciudad de Osorno principalmente. Gracias. Gracias a ti. ¿Estamos? ¿Falta alguien? Si no faltara alguien, no sé qué. Viviana Carrillo. ¿Viviana? ¿Viviana? Hola, ¿me escuchan? Estoy prendiendo la cámara, no se puede. Se escucha bien. Yo me llamo Viviana Carrillo, estoy igual por Torrencial Lechero. Eso es Osorno. Perfecto, gracias, Viviana. Bien. Bueno, nos vamos a seguir conociendo y yo creo que en ese sentido, por sobre todo, importaba tener este acercamiento para hacerlo más interactivo. Yo creo que ahora lo que, ya entrando derechamente en materia, yo quiero que ustedes me digan si están viendo lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Ven debidamente? ¿Aló? Se ve bien, por lo menos, ¿sí? Sí, se ve bien. Bien, yo lo que les quiero contar que este es un curso que efectivamente yo lo que he tratado de hacer es plasmar un poco la teoría, que es la parte más árida que tiene la contabilidad y que para mi gusto vamos a ver lo esencial, porque en realidad lo que importa en materia de contabilidad es el uso de la contabilidad. Y es ahí donde yo creo que se torna entretenido y efectivamente de interés para ustedes y en general es de interés de cualquier negocio. Y esta, en la segunda parte del curso, lo va a dar, y les cuento anticipadamente que te lo van a ver con Hernán Frigolet. Hernán Frigolet es también un doctor en economía, experto en tributaria, fue tesorero general de la República,
Es un personaje con quien tuve el gusto de trabajar durante 3 años y por lo tanto, en conjunto, y parece que él va a contar con algún tipo de apoyo también, vamos a tratar de hacer de este curso una actividad que sea de utilidad para ustedes. En ese sentido, yo creo que lo que les pido es que esto sea interactivo, que si tienen preguntas las vayan formulando, y bueno, el tiempo siempre como que nos va a estar marcando un poco el ritmo y lo importante es que tratemos de respetarlo. Yo entiendo que el tiempo para usted y para mí, digamos, son todos una variable que nos va a obligar a ser respetuosos. Hoy día probablemente nos vamos a tomar un poco más porque ya nos hemos dado una media hora de presentación que es necesaria, pero para tal vez contarles en esta materia lo que yo quiero decir, y esperen que me deje pasar la lámina que no me está dejando. Hoy día he tenido hartas contingencias porque esta no me la esperaba. Ahí ya. Bien. Programa del curso. Vamos, en lo que yo quiero trabajar con ustedes, tiene estos componentes. Yo digo, son módulos donde el día de hoy vamos a ver nociones generales de lo que es la contabilidad. Después vamos a entrar en otra sesión con los principios y las normas contables. Vamos a hablar después del plan de cuentas, que es donde uno va abriendo ¿cierto? Las partidas y vamos conociendo. Y yo creo que esto también lo podemos simplificar porque al final uno dice, mira, en realidad los planes de cuenta pueden ser gigantescos, digamos, pero en realidad las cuentas que son de utilidad práctica son bastante menos, digamos, y entonces tendremos que hablar de algunas cuentas como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios y algunas cuentas varias de resultados, digamos. Entonces, creo que para poder hacer esta experiencia, una experiencia más positiva, vamos a tener que buscar también una manera de darnos a entender en la heterogeneidad de la gente que está inscrita y de las personas que están inscritas en este curso. Así que en ese sentido vamos a buscar un matiz que responda a los intereses de todos y todas. En contabilidad, guste o no guste, hay que entrar en los temas normativos, y creo que las normas de las cooperativas tienen algunas particularidades que no son tantas, pero que es importante tenerlas presentes. Tal vez en esto también hay una parte que son las bondades, ¿cierto?, financieras y tributarias que ofrecen las cooperativas y que es uno de los aspectos que también vamos a abordar desde el punto de vista de lo mío y también de lo que tiene que ver Hernán en los aspectos tributarios. Creo que este módulo 5 para mí es un módulo de los que yo particularmente quisiera hacerlo más práctico que todos, digamos, y que es aprender a leer los estados financieros. Los estados financieros yo creo que en definitiva son una herramienta interesante, son de interés de muchos actores y lo que importa es aprender a leer los estados financieros. Y en ese sentido yo creo que voy a hacer un aporte desde mi experiencia y en ese sentido también hoy día yo creo que al final de esta jornada les voy a contar de otra clase que tuve por ahí con un grupo de gente que fue muy interesante, porque cuando llegué a esta última cooperativa donde estuve trabajando, me tocó hacer una presentación en 2 sesiones a personas que estaban interesados en ser futuros directores de esta cooperativa. Esa experiencia se las voy a relatar al final porque tiene algo entretenido, digamos, y que les va a dejar una enseñanza que yo quiero que no la pierdan nunca. Y en ese sentido vamos a entrar también a los controles internos de lo que es la gestión de una cooperativa, que yo creo que ahí vamos a empezar a ver algunos temas que tienen que ver con las prácticas contables, que son una herramienta que se presta para todo tipo de uso. Pero lo que vamos a instalar en este taller, curso, digamos, es que para que la contabilidad sea una herramienta útil en una cooperativa, yo creo que tenemos que orientarnos a las buenas prácticas. Y esto lo digo porque también existen las malas prácticas contables, y son muy conocidas, y son muy dadas, digamos, a hacer noticias, digamos. Todos nos hemos enterado de más de alguna experiencia en ese sentido. Pero cuando estamos en el mundo de las cooperativas, yo diría que estamos justamente confrontados a la necesidad de que la contabilidad tiene que ser un instrumento de transparencia, porque el cooperativismo en sus orígenes
esto parte en el año 1700, ¿cierto? Estamos haciendo historia. En definitiva, estableció algunos principios que son fundamentales. Y la vida de una cooperativa a lo largo del tiempo pasa justamente por el respeto a sus principios. Si esos principios aparecen vulnerados en algún momento de la historia, uno ve estos ciclos de la historia del cooperativismo, en Chile particularmente, donde esos ciclos tienen que ver con que esos principios del cooperativismo comienzan a ser vulnerados. Entonces yo creo que aquí hay un grupo humano maravilloso y yo creo que tiene muy claro que esto es fundamental. Y básicamente creo yo que tiene que ver con eso que inspira, ¿cierto?, en sus orígenes al mundo cooperativo y que tiene que ver con la colaboración. Y colaborarse implica romper una barrera que tiene que ver con crear confianza. Y por lo tanto, todo lo que significa gestión de una cooperativa implica también dar confianza. Y dar confianza, ¿cierto?, a los socios, dar confianza al entorno y también a los que son parte interesada del negocio de cada uno y de los emprendimientos que cada uno de ustedes tiene, que son sus clientes. Pero también hay que dar confianza hacia los proveedores. Y entonces yo creo que aquí hay una cadena de confianza que el sistema cooperativo lo virtualiza, lo convierte en una virtud. Y yo creo que eso es algo que ustedes no pueden perder de vista. Entonces la contabilidad debe ser un aliado para ese propósito. Porque vamos a contar en el transcurso de esta actividad, varias experiencias que son unas más famosas que otras y algunas de gran magnitud, donde la contabilidad se presta para corromper a las organizaciones. Entonces creo que eso es un aspecto que yo le voy a poner especial énfasis y que a ustedes les va a ser muy útil, porque en las historias que vamos a ir conociendo van a ir saltando hechos concretos que revelan que una contabilidad mal llevada o herramientas contables mal utilizadas terminan afectando el interés esencial de una cooperativa, que es la confianza. Entonces, por eso les doy un abanico ahí un poquito más de alcance en esa materia. Y bueno, hablar de contabilidad implica dar una mirada a la Ley General de Cooperativas y a su reglamento, que es el aspecto que aterriza. Y aquí hay, obviamente, que especificidades distintas para distintos tipos de cooperativas. Y entonces vamos a entrar en aquellas que tienen más directa relación con el mundo agropecuario, que es justamente el factor común de lo que a ustedes los une. Y otros módulos que van a venir en este curso, que los hemos ya dejado para probablemente ya mediados de noviembre en adelante, son los aspectos tributarios, que son, pero también vamos a tocar en la parte mía algunos aspectos tributarios de las cooperativas, que efectivamente esto se me pone lento avanzar esto. Pero vamos por partes. Quiero ir a la... Ahí sí. El método. ¿Cómo quiero que hagamos? Porque una cosa es que esté yo en este rol, pero quiero que el curso lo hagamos todos, digamos. Entonces, como método, yo les propongo que vamos a ir haciendo una revisión de contenidos contables, que son los esenciales, con el objeto, ¿cierto?, de entrar en esos elementos que nos permitan comprender las finanzas o la contabilidad y desarrollar habilidades críticas frente al control y la gestión. Yo creo que a mí, a ver, estuve 20 años en el Banco de Chile y de esos 20 años fueron varios que estuve en análisis de riesgo de crédito. Ahí estuve en cargo de jefatura del Departamento de Análisis de Riesgo de Crédito de un banco. Y ahí aprendí cómo los bancos miran los estados financieros y que en definitiva es el rostro que le importa a los bancos. O sea, los bancos hacen muchas visitas y los ejecutivos y todo eso es parte de la gestión de un banco, digamos, una actividad de relacionamiento, pero así como existen esas actividades que son de carácter social, cada vez que alguien va a ver una empresa, antes ha visto los estados financieros y por lo tanto es el rostro contable el que el banco está visualizando, más allá de los negocios y las oportunidades que ofrece a una entidad que obviamente es un socio estratégico en un momento dado en la vida de un negocio. Y entonces yo creo que eso se hace teniendo una habilidad crítica para poder hacer un juicio respecto de
mecanismos de control y de gestión que tienen las organizaciones, y donde las cooperativas yo creo que tienen un tremendo desafío. Ahí hay un tema que en algún momento también lo vamos a compartir. Algo de eso vamos a ver hoy día. Por lo mismo quiero yo compartir experiencias, y son las experiencias personales que yo creo que son muchas, pero probablemente voy a tener que elegir aquellas que son las más propicias para efecto de poder hacer de esto una actividad que sea de utilidad para ustedes. Y entonces la idea es confrontar la contabilidad con el interés público que tienen muchos actores respecto a los estados financieros. Y en el caso de las cooperativas se suman otros actores, que los vamos a ver también, que son algunos actores regulatorios y fiscalizadores de las cooperativas. En la contabilidad de las cooperativas también hay que considerar que se los dije antes, pero se los voy a decir de esta forma. Tiene una exigencia, el cooperativismo, una exigencia ética superior, porque efectivamente está en la esencia de su ser, y por lo tanto son exigencias morales, y en los orígenes hay un elemento de justicia. Basta entrar en el mundo de la historia del cooperativismo y está la justicia como un elemento en la base de este movimiento, que fue un movimiento social bien interesante, que efectivamente vino como a contrapesar, no a contrarrestar, todo la revolución industrial. Entonces, vino a ponerle algunos acentos que en ese momento se estaban produciendo en el desarrollo social también. Y por lo tanto, creo que esos elementos siempre van a tener que estar presentes a la hora de gestionar las cooperativas. Por lo tanto, de lo que se trata detrás del movimiento y de la actividad, de la vida de las cooperativas, está cautelar el bien común. Y esto yo creo que es algo que hoy día se ha puesto de moda, porque yo diría que con una experiencia de pandemia como la que estamos viviendo, en definitiva, nos dimos cuenta que no basta con cuidarse uno. Si yo no me cuido, puedo ser irresponsable conmigo mismo, pero al cuidarme yo también estoy cuidando a otros y estoy cuidando a mi familia. Y por eso el autocuidado, toda esta cosa que hemos aprendido con el COVID, a mí me parece que en verdad empieza a conectar con ese espíritu que de alguna forma en la carrera por ganar, que es normal en el mundo de los negocios, nos fuimos de alguna forma desvirtuando en algunos aspectos que yo creo que hoy día las relaciones comerciales del futuro se van a tener que replantear en muchos aspectos, porque tienen que plantearse desde la lógica de la colaboración y desde la lógica, por ejemplo, del respeto del ambiente, que es un elemento que normalmente está en los principios del cooperativismo. Entonces, hoy día estamos en una suerte de jaque, ¿cierto?, a una forma de convivir y en una forma de cómo rehacer nuestras relaciones comerciales y de negocio. Creo que en ese sentido la actividad cooperativa está al servicio de eso y la contabilidad sin duda. Por lo tanto, yo creo que más que poner énfasis en las normas, lo que queremos poner énfasis a través de este curso es las prácticas contables. Y por eso yo les pido que también hagamos de esta experiencia una experiencia interactiva. Entonces, yo no lo estoy viendo ustedes, pero si alguien quiere intervenir, acordamos que los micrófonos están en silencio, pero el que quiera hablar, lo abre para hacer una consulta y entonces podemos hacer de esto una experiencia compartida. Así es que, y el módulo de hoy día está centrado en la introducción a la contabilidad. Una cosa que en toda parte a la hora de definir hay que definir qué es la contabilidad y conocer los objetivos de la contabilidad. Entonces eso nos va a llevar a adentrarnos, ¿cierto?, en las características de la información contable. En consecuencia, vamos a tener que mostrar cuáles son los estados financieros y vamos a hablar también de los usuarios de los estados financieros. Esa es la clase de hoy día con la que ya hemos partido. Y uno dice, ¿dónde están los orígenes de la contabilidad? Y dicen algunos que los orígenes de la contabilidad se reportan a los milenios, un par de milenios atrás, digamos, pero yo quiero poner el foco en un personaje que es curioso, porque este señor que está ahí se llama Don Luca Pacioli, en el año, ¿cierto?, 1494, siendo un monje franciscano,
este señor además era matemático, ¿ah? Y creó algunos textos que son bien interesantes para los que les gustan los números, pero andaba detrás del número perfecto, digamos, ¿ah? El número áureo que se llama, el número y la divina proporcionalidad de la geometría. ¿Ah? Y eso entonces lo llevó a tener que inventó, digamos. Yo creo que esto tenía un componente también para administrar no sé, con mucho respeto lo digo porque soy un hombre también creyente, entonces, pero es curioso que esto haya nacido al alero de la iglesia, digamos, porque claro, la iglesia también en el pasado y en el presente también le ha tocado administrar patrimonio, y cuando hay que administrar patrimonio, bueno, están los ecónomos, que son los que tienen esas funciones en los conventos. Bueno, este señor entonces, para administrar bien esas cosas, inventó justamente la partida doble, que se reconoce como el debe y el haber. Y ahí está el origen de la contabilidad. El origen de la contabilidad en el año 1494, ¿cierto? Donde este señor italiano, veneciano, don Luca Pacioli, inventó la contabilidad. Y desde ahí surgió una disciplina que yo creo que ha sido fundamental. Hoy día ha tenido una tremenda evolución y vamos a contar algunas historias en torno a eso. Y que la gracia de la contabilidad es que registra los hechos económicos que ocurren en una entidad durante el ciclo de vida. Aquí habría que decir una cosa que es como de perogrullo, pero dicen por ahí, las empresas tienen un ciclo de vida. Y dicen por ahí también, como parte de esa historia, que todas las empresas en algún momento van a morir, porque nacen y mueren. Lo importante es que las empresas tengan un ciclo lo más largo posible, ¿ah? Y en ese ciclo, que es el ciclo de vida, en el fondo suceden cosas y suceden hechos cotidianamente. Y por lo tanto esos hechos cotidianos, que son hechos económicos, deben quedar registrados. Y eso es lo que la contabilidad hace como herramienta, ¿ah? Por lo tanto, lo que es la contabilidad es un sistema de información que registra y clasifica hechos de un agente económico, digámoslo concretamente de un RUT, ¿cierto? Tributario, ¿ya? Y incluso independiente que sea persona jurídica o una persona natural. Y lo refleja en términos cuantitativos y con valores monetarios. Y a partir de eso se construyen los estados financieros. Entonces, lo que la contabilidad hace es que provee información sistematizada, o sea, ordenada, estructurada, y esto en un periodo determinado, y lo hace para usuarios que son internos a la organización y también externos. Esto del periodo es importante porque cuando yo les hablo del ciclo de vida, que es cuando uno dice cuándo nace la empresa hasta que muere, dicen que, bueno, una de las empresas de más largo ciclo es la Coca-Cola, digamos, pero bueno, hasta ahora no ha muerto, pero las empresas sí tienen crisis, y eso sí que lo sabemos con más certeza. Pero dentro del ciclo de vida también existe algo que se llama el ciclo operacional. Y ese ciclo operacional es re importante, porque es el que establece el momento en que surge una operación, un hecho económico, que desencadena un conjunto de otros hechos económicos. Y ese hecho económico, por ejemplo, aparece desde el momento en que surge con la llegada de un cliente, o bien surge con la compra del insumo. Y cuando estamos hablando de agricultura, ese ciclo económico nos damos cuenta que dura casi un año calendario. Pero ese año calendario no es un año que coincida con el 1 de enero y el 31 de diciembre. Existe un ciclo que es propio de la actividad agrícola o pecuaria que hay detrás, ¿ah? Y normalmente, ¿cierto? Ese ciclo comienza con la preparación de la tierra y culmina con la cosecha del producto. Pero no culmina con la cosecha, porque el ciclo económico o ciclo productivo sigue. El ciclo concluye cuando el producto de la venta... ¿Aló? Paulina, ¿quiere decir algo? ¿No? ¿Se escucha bien? Ah, no, ya. El ciclo, ¿me entienden, no? O sea, el ciclo comienza cuando yo estoy poniendo insumos en la tierra. Y el primer insumo que pongo es el trabajo.
Y por lo tanto, ahí comienza mi ciclo productivo, con la preparación de suelo. Estoy poniendo el ejemplo de cultivo. Y cuando dice, bueno, y cuando cosecho el trigo, no. Cuando cosecha el trigo todavía estamos en una etapa intermedia, porque el trigo hay que guardarlo y esperar, y bueno, dependiendo de las estrecheces económicas, uno lo vende cuando, normalmente, uno vende, como la estrechez económica se produce por el acopio de un conjunto de costos, uno vende la cosecha. Y por eso entonces se produce un fenómeno en que se concentra la oferta, se concentra la cosecha, y los precios caen por un aumento de oferta. Y como los molinos son menos, en consecuencia, acopian el trigo que los agricultores cultivan. Eso, en definitiva, marca el ciclo productivo. Y el ciclo concluye cuando el molino nos paga la última, porque seguramente dice, bueno, aquí, incluso si nos venimos más hacia el norte, en el caso de las exportadoras de fruta, hay anticipo. Uno entra el capital propio para financiar el capital de trabajo, entra el crédito bancario, pero también entran las exportadoras con financiamiento que le proveen a los productores. Pues ese ciclo se cierra no cuando yo exporto la fruta, sino que cuando la fruta se vendió afuera en los mercados externos, y por lo tanto ahora viene un proceso de liquidación. Y hay que sacar todos los costos y se emite, ¿cierto?, un documento que es la liquidación de la exportadora. Y ahí entonces la liquidación descuenta todos los gastos de envase, etcétera, los gastos de flete, los gastos de seguro, y los trae hasta precio CIF afuera, precio FOB puesto en Valparaíso, y después el precio puesto en la planta. En consecuencia, todos esos descuentos generan el documento de liquidación de exportación de la fruta que cultivó el agricultor. Y ahí sale entonces el retorno a productor. Es el momento en que concluye el ciclo operativo. No sé si hasta ahí vamos bien o hay alguna consulta. Por lo tanto, ojo con ese concepto que implica, uno es el ciclo de vida, pero otro es el ciclo operativo, que es cuando desde que yo pongo el costo, digamos el trabajo, o compro los insumos, hasta que recibo el último peso del producto vendido. Ese es el ciclo. Y ahí tenemos un problema en la contabilidad agrícola, antes que entrar a la contabilidad de una cooperativa, que normalmente una de las razones por las cuales se hace la contabilidad o se generan los estados financieros es porque existe un servicio llamado Servicio de Impuestos Internos, que nos obliga a hacer contabilidad que se cierra el 31 de diciembre de cada año. Y por lo tanto, ese ciclo parte el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y por lo tanto, son 365 días del calendario. Y en consecuencia, ese ciclo no es muy afín a la actividad agrícola, porque la actividad agrícola comienza con la preparación de suelo, que ustedes dirán, no sé, ¿cuándo? En agosto, y cosechamos los productos, no sé, en febrero, y en consecuencia, marzo, abril, si es la papa es más largo. Entonces, ese ciclo es un ciclo donde la contabilidad se comporta con una particularidad que también vamos a comentar en algún momento. Por lo tanto, a la hora de leer los estados financieros, lo que yo debo saber fundamentalmente es de qué tipo de empresa estoy hablando, cuál es el cierre del estado financiero. Y normalmente hablamos que los estados financieros se cierran el 31 de diciembre, pero yo puedo hacer estados financieros parciales y por lo tanto puedo cerrar un estado financiero al día 13 de octubre de 2021, perfectamente. Si yo voy al banco para abrir una cuenta corriente, el banco me va a pedir un estado de situación y ese estado de situación lo tengo que entregar lo más cercano, ¿cierto?, a la fecha de entrega. Por lo tanto, eso define fechas que son importantes a la hora de leer e interpretar un estado financiero. Así es que eso es la primera definición que yo creo que hay que dar. Y por lo tanto, ahora yo diría, ¿qué es un hecho económico? Un hecho económico es cualquier actividad o operación que realiza o afecta a una empresa. Una compra es un hecho económico, vender es un hecho económico, tomar un crédito, pagar una cuota de un crédito, emitir una orden de compra, importar una mercadería, ¿cierto? Una estafa que se desencadenó y que se activó en un momento determinado, también es un hecho económico. Firmar un contrato. Bueno, esos son hechos económicos que deben quedar registrados en la contabilidad. Entonces, un hecho económico es una acción económica realizada por la empresa que tiene efecto financiero, ya sea obteniendo recursos, ¿cierto? O bien comprometiendo recursos. Comprometiendo recursos significa generando recursos que ingresan a la empresa o bien sacando recursos que salen de la empresa. Esos son los hechos económicos que de alguna manera hay que ir reportando
se van registrando en la contabilidad. Por lo tanto, cada hecho económico u operación debe ser identificado y clasificado para luego proceder a su registro contable. Entonces, aquí es donde la contabilidad nos va a prestar un servicio para ver cómo registramos los hechos económicos. Y un dato también es que una correcta identificación y clasificación de los hechos económicos garantiza que la información contable se ajuste a la realidad. Y aquí ya estamos anticipando algunos elementos que son normativos. Los hechos económicos deben ser lo más fieles a la realidad, deben ser confiables y por lo mismo deben ser adecuados para que sean útiles a la toma de decisiones. Y cuando uno vulnera estos principios, en definitiva, se producen las malas prácticas contables. Ahora, hablamos de malas prácticas cuando se hacen con un problema de voluntad, con una actitud de voluntad. Pero también pueden ocurrir malas prácticas contables cuando se omiten ciertas situaciones. Entonces, ahí hay que entrar y eso es lo que a veces se transforma, digamos, en problemas que cuando los problemas trascienden y se transforman en situaciones que pueden constituir, digamos, lesión de intereses de terceros, algún tribunal tiene que entrar a calificar los hechos. O sea, fue un hecho de omisión, y ahí la contabilidad clasifica los hechos con ese tipo de faltas como, por ejemplo, les llama errores, le llama incorrecciones. Un error es un error, digamos, ¿cierto? Por falta de voluntad. Una incorrección, ¿qué es lo que es? Es un error que no se ha corregido. Y entonces, a veces existe la voluntad de convivir con un error porque no queremos ponernos colorados frente a un hecho económico que debe ser reconocido. También la denomina error, incorrección, o puede ser también un elemento más gravoso, que es el fraude. Y eso ya supone una connotación de voluntad y por lo tanto de intención. Y esto es lo que a veces, por eso los estados financieros, detrás de un estado financiero hay responsabilidades. Los estados financieros los firman dos personas. Uno es el representante legal, ¿cierto? Normalmente en una sociedad va a ser el gerente. No lo firma el directorio. El directorio está por sobre la estructura de la empresa. El directorio nombra a un gerente. Y por lo tanto, uno de los primeros, hay dos responsables. Uno de los responsables es el gerente o representante legal, que el gerente general delega el consejo, ¿cierto?, de la cooperativa o el directorio de una sociedad anónima, delega en un gerente general, ¿cierto?, la responsabilidad legal de la entidad. Y el otro que tiene que firmar los estados financieros es el contador general. Estas dos personas son claves en este tema. Y ojo que aquí vamos a tener que dejar claro que cuando firman, ¿cierto?, los estados financieros, que posteriormente deben ser aprobados por un directorio o por un consejo, esos estados financieros, en definitiva, automáticamente por el hecho de ser firmados, arrojan responsabilidades sobre los firmantes. Por eso, cuando ustedes llevan un estado financiero a un banco no les va a aceptar un estado financiero no firmado. Y no le va a aceptar que aparezca con una firma, porque tiene que aparecer con dos firmas, donde va la firma que es un timbre que dice gerente general y el otro timbre dice contador general. Esos elementos son los que le dan fiabilidad, pero también le dan responsabilidad a esas dos personas. Así que ya tenemos un elemento de gestión súper importante a la hora de definir los responsables de los estados financieros y por lo tanto los responsables que están detrás de una organización y particularmente de una cooperativa. ¿Alguien quiere por ahí, Paulina? ¿No? No. Disculpa, hay un comentario en el chat respecto... Ver, sí, mira, estaba preguntando Félix Cancino, comentó respecto que el año agrícola se inicia en mayo y termina el mayo del año siguiente y no concuerda con el año comercial de Servicio de Impuestos Internos. Así es. Y eso significa que la contabilidad agrícola es particularmente compleja porque supone una manera de registro, porque si uno tiene una fábrica, la fábrica opera todos los días y vende todos los días y compran insumos y en consecuencia uno puede cerrar un estado cuando le pidan, digamos.
pero también puede cerrar un estado de una empresa agrícola. Porque si partió en mayo, yo lo puedo cerrar en diciembre, sí lo puedo cerrar. Y es más, lo debo cerrar en diciembre para efectos tributarios. Pero resulta que entonces, si yo partí en mayo del 2021, ¿qué voy a mostrar? Y estoy cultivando trigo. ¿Ah? Al 31 de diciembre, lo que yo voy a tener es que el trigo no está cosechado. El trigo está en la planta. Es más, todavía está ahí está en proceso de macolla, no sé cómo, ¿cierto? Y por lo tanto, el producto está en proceso. Técnicamente, el producto está en proceso. Y si ustedes me preguntan, en el ejercicio 2021, 2021, ese agricultor que sembró en el mes de mayo, ¿cierto? Que no sembró en el mes de mayo, comenzó con la preparación de suelo en el mes de mayo, a diciembre no ha vendido nada. Tiene venta cero. Y esa es la realidad. Entonces, el estado de resultado va a partir con venta cero. ¿Ah? Si yo partí mi actividad comercial en el año 2021 y por lo tanto comencé durante el mes de mayo, el estado financiero cerrado al 31 de diciembre está con venta cero. Y ahí tenemos una primera complejidad que va a tener la contabilidad agrícola y que por lo tanto las cooperativas que hacen ciertos estados financieros agropecuarios van a tener la misma situación particular. Pero ahí, esa es la parte donde la contabilidad tiene que ser capaz de entender y comprender, y los que leen la contabilidad, comprender esos estados financieros. Y esa es la parte entretenida que la vamos a ir viendo en el curso. Así que buen punto esto que se levantaba ahí como consulta. Y agradezco a Claudia que me va levantando esas preguntas que van saliendo en el chat, que es una buena forma. Yo creo que es buena forma porque veo que el micrófono puede que no sea muy útil. ¿Ah? Y yo como no veo las caras tampoco, pero sí, Claudia, si ustedes lo dejan en el chat, ella me va a hacer las preguntas. Así que sigamos avanzando. Gracias, Claudia. El objetivo de la contabilidad. El objetivo de la contabilidad es proveer información cuantitativa y oportuna en forma estructurada y sistemática sobre las operaciones de una entidad, considerando los eventos económicos que la afectan, para permitir a esta y a terceros la toma de decisiones sociales, económicas y políticas. O sea, la contabilidad es un instrumento clave para la toma de decisiones. Esto lo tenemos que tener súper presente, porque la contabilidad nos conduce a la toma de decisiones. Yo me acuerdo que estando muchos años, y la verdad es que me dejó una tremenda experiencia haber trabajado en el Banco de Chile, yo aprendí a leer, es como leer un pentagrama, digamos. Si yo no, a mí me gusta la música, y me gusta la música clásica, pero si me pasan un pentagrama no entiendo nada, digamos. O sea, y hay gente que puede, leyendo un pentagrama, digamos, va viviendo la música y sin escucharla, digamos. Yo no puedo. Por lo tanto, para poder entender un estado financiero hay que comprenderlo. Y lo importante es saber interpretarlo. Y esto fue lo que me pasó como experiencia. A mí, en el Banco de Chile, me tocó hacer muchas visitas, ¿eh? Y fui muchas veces, recorrí mi país, digamos. Me tocó evaluar a las empresas más importantes, porque estaban grandes empresas. Y si en Chile en ese momento habían 2.000 empresas, grandes empresas y corporativas, yo estoy seguro de haber evaluado el 80% de las empresas. ¿Ah? Y he evaluado bancos y empresas mineras y constructoras y muchas empresas agrícolas. Y entonces, lo primero que uno, al momento de evaluar una empresa, es decir, ¿qué hace la empresa? Porque no es lo mismo evaluar un banco que evaluar una empresa agrícola o evaluar una compañía de seguros, que son complejísimos los balances de las compañías de seguros. Entonces, una cosa importante que uno debe saber, ¿qué estoy evaluando? Bueno, y aquí viene la primera historia que les voy a contar, que yo creo que las historias son las que van dejando como algún tema para conversar. Debe haber sido como el año, no sé, 1998, por ahí, cerca del 2000. Y entonces yo atendía clientes de todo el banco y en esa etapa estaba entonces en sucursales regionales. Y las sucursales regionales, era jefe de análisis de sucursales regionales, y todas las oficinas de provincias siempre hay un cliente regalón. Ahora, estar dentro del Banco Chile significa en ese momento estar en el banco más importante de nuestro país. Hoy día el primero y segundo se lo pelean entre Chile y el Santander, digamos. Pero la escuela del Banco Chile es una muy buena escuela de banqueros, ¿ah? Banquero
y bancario. ¿Cuál es la diferencia entre banquero y bancario? El banquero es que en el fondo respeta el negocio de su cliente y por lo tanto no se mete en el negocio del cliente. Los bancarios después empezaron a tener información, los bancos comenzaron a tener mucha información privilegiada, entre comillas, y por lo tanto a conocer muy de cerca sus negocios. Y por lo tanto cuando conocen mucho sus negocios, y como son holding que administran, no solamente no tienen un banco y tienen otros negocios, logran identificar negocios interesantes. Y entonces, ¡pum!, tienen información que les permite armar negocios en forma... Y eso, ya no existen banqueros. La verdad es que hoy día ya no existen banqueros. El banquero era un personaje antiguo, esto que tenía unas manguillas, unas cosas así, que recibía a sus clientes y que jamás se iba a meter, y que tenía mucha información, tenía mucha información, pero que jamás se iba a meter en el negocio de su cliente, nunca iba a competir. Era una definición de ese estilo. Eso yo creo que en los últimos 20 años dejó de ser, porque ya hoy día todo es público, los balances están todos publicados de las empresas de todo tipo, si no es en la CMF o están en el DAES, la Dirección de Empresas y Asociaciones, que son las que antes se llamaba ¿cómo se llamaba? Lo voy a mostrar después, que era el DAEM, y ahora se llaman que era el organismo regulador de las cooperativas, cooperativas y asociaciones de trabajadores y otros emprendimientos sociales. Entonces, estaba en el Banco de Chile y todos los años llegaba el estado financiero para análisis y los antecedentes de una empresa que es muy conocida, digamos. Y yo creo que esta información de hecho es pública, porque ayer me encontré con que cuando uno entra a la página, uno de los portales de CAPEL, esta historia está relatada, digamos. Y CAPEL la conocemos, la compañía, la cooperativa pisquera del Elqui, CAPEL, que en su momento llega a tener el 70, casi el 80% del mercado del pisco en Chile. Y bueno, CAPEL era cliente estrella del Banco de Chile y el agente de la oficina mandaba los antecedentes para evaluación y bien llegaban periódicamente. Y ahí viene el hecho de aprender a leer los estados financieros. Y uno ve, bueno, y los estados financieros los bancos los van poniendo así en lo que se llaman los vaciados. Por lo tanto, porque hay distintas calidades de estado financiero, y los de calidad muy mala hasta muy buena calidad, como son las FECU, que son las fichas de información estadística financiera codificada, que se reportan a la CMF, Comisión para el Mercado Financiero. Y por lo tanto los ponen en vaciado, y por lo tanto uno puede tener muchos ejercicios en forma paralela de una misma entidad. Y por lo tanto esa información mostraba ciertos indicios de regularidad, pero y hay un momento en que comienza a mostrar algunos indicadores. La empresa no tenía ninguna señal así visible de algún problema de comportamiento de pago, ni de insolvencia. Pero comienza a aparecer una cuenta en el estado financiero, en la cuenta de activos, que los inventarios comienzan a aumentar. Y llega a este estado entonces financiero que hay que analizar, y lo veo un analista, y yo era siendo jefe, entonces vamos viendo con qué pasaba. Y lo que identificamos fue que esta cooperativa, ¿cierto?, tenía un problema que era común a casi todas las cooperativas pisqueras, digamos, y es que aumentaban progresivamente todos los años los stocks, ¿cierto?, de productos en inventario, el valor. Y las ventas relativamente planas, porque las ventas de pisco, el pisco siempre ha sido conocido en Chile, pero hoy día el pisco se conoce internacionalmente. Hasta ese momento el mercado era un mercado local. El mercado internacional no estaba abierto. Y comienza entonces a acumularse los inventarios. Entonces hay que hacer la pregunta, ¿qué contienen los inventarios? Bueno, los inventarios hay dependiendo de la época en que estemos. Si es la vendimia, hay uva. Si es en época que no hay vendimia, los inventarios son o son botellas de pisco que están como producto terminado, o bien son alcoholes. Y entonces nos encontramos con que esta empresa tenía alrededor de 10 millones de litros de alcoholes puros, ¿cierto?, en su inventario. Y esa fue la respuesta que nos da. Y entonces yo recuerdo que las preguntas que uno hace, a veces descolocan al dueño del negocio, porque ¿de dónde sacaron la información? Bueno, está en el estado financiero, si está ahí. Lo que pasa es que a veces los mismos dueños no saben leer los estados financieros, y esto no es menor, ese gerente no sabe leer los estados financieros. Y entonces la pregunta es que hay un acopio de
alcoholes en forma impresionante. Eran los tiempos en que se consumía más o menos 1,7 millones de litros de pisco al año, per cápita. Bueno. Tenemos una pregunta en el chat. Por favor. ¿Cómo se explica que las cuotas de participación estén asociadas a la producción de uva? Bueno, es que ese era el problema. Ese era el problema, porque uno dice, bueno, ¿por qué se produce este estancamiento del inventario? Y es porque en el fondo tenían una lógica en que uno se asocia. Yo me asocio a una cooperativa agrícola porque soy agricultor. Si una cooperativa lechera es porque tengo leche. O sea, sería absurdo que una cooperativa lechera no tuviera un productor de leche. O sea, hay algo raro ahí. O sea, hay un elemento que calza con la identidad de la cooperativa con el giro del cooperado. ¿Ah? Y lógicamente una cooperativa pisquera recluta, ¿cierto? Asocia a productores de uva vinífera, perdón, pisquera. Uva pisquera, por lo tanto, cuarta región. No estamos hablando de otra zona que no sea la cuarta región. La tercera también podía ser. Y en consecuencia, el vínculo de asociación era la entrega de uva. O sea, había un incentivo perverso a producir más uva pisquera porque, estando cooperado, el contrato establecía que yo tenía que recibirle la uva como cooperativa, ¿cierto?, a los cooperados. Y por lo tanto, la totalidad de la uva producida. Y como era una actividad que había tenido un tiempo de gloria, entonces más uva me traía, más uva compraba y por lo tanto aumentaban mis derechos, ¿cierto?, sociales, y por lo tanto se generaba este vínculo, pero eso obligaba a procesar la uva y a generar estos volúmenes de alcoholes en forma creciente. Al crecer los volúmenes de inventario, se produce un fenómeno natural y que en definitiva uno está inmovilizando capital, está inmovilizando patrimonio. Porque si bien el pisco o los alcoholes son un producto, ¿cierto? Un producto que es comerciable, pero el mercado es el que está, digamos, limitando, porque es un mercado acotado. El mercado de Chile, en el año 1998, 2000, digamos, un mercado acotado. El mercado externo, habían habido algunas posibilidades de ampliar el mercado. Y el pisco no tenía, digamos, la salida al mercado internacional. Y se produjo este hecho relevante, en definitiva, que levantó la alerta, ojo con la pisquera Capel, con la cooperativa Capel, porque está con un stock de inventario y por lo tanto esto advierte de que si aquí no pasa nada, en definitiva hay garantizado un problema de solvencia. ¿Qué significa un problema de solvencia? Que en definitiva en algún momento va a caer en incumplimiento de los créditos del banco, que eran voluminosos. Y sacaba un informe que obviamente fue un informe como un atentado hacia a la imagen y que de alguna forma esto golpeaba fuertemente a la oficina y a la gente, que eran los que de alguna forma... Y efectivamente, esto fue comprobando que el problema era real. Pero era un problema real y un tanto insoluble, porque si tú tienes un producto que todos los años se cosecha y tienes la obligación de comprarlo, y en definitiva, la actividad de vender está de alguna forma colapsada porque no tiene más cantidad que los chilenos que vivan y bueno, a lo mejor bajó la cuota en esos tiempos, hay que ser mayor de 18. Bueno, comenzaron a beber algunos menores de 18, pero eso también tiene un límite, digamos. ¿Ah? La población está acotada. Chile crece bajo el 1% de la tasa de natalidad, entonces no tenemos un problema de mercado. Y eso es un problema de gestión. Y como estábamos en el Banco de Chile, ¿qué pasó? ¿Cómo se resolvió este problema? Y está relatado. Está relatado que en el año 2005 se creó una sociedad anónima que se llama Pisquera de Chile. Y ayer yo dije, para verificarlo, me metí a la FECU de CCU y efectivamente en la página no sé cuánto, aparece en la FECU de junio de 2021 que hay una participación, ¿cierto?, de CCU, que es el holding, que tiene todos los negocios, digamos, de la cerveza, varias vitivinícolas y otras, tiene una empresa pisquera que se llama Compañía Pisquera de Chile Sociedad Anónima y registra un activo, valor de participación de 1.364 millones de pesos a junio de 2021. Esa información pública y oficial que la pueden encontrar. Bueno, eso, ¿qué pasó? Y sin embargo la cooperativa sigue existiendo, porque la cooperativa estableció, ¿cierto?, un negocio estratégico, porque tenía una debilidad.
Y aquí se va a topar con una debilidad de la mayoría y de muchas cooperativas. Las cooperativas son expertas en producir, son expertas en hacer el proceso productivo, pero llega un momento en que se topan con un problema que es complejo, que es hoy día nos vamos a demorar hasta, tenemos tiempo, ¿no? ¿Cierto? Yo veo la hora, tenemos tiempo, Claudia, ¿cierto? No hay problema. Yo me puedo alargar porque me entusiasmo con estos temas, pero... Voy a chequearlo con el administrador del... Sí, tenemos tiempo. O sea, y como partimos un poquito con la presentación media hora más, nos vamos a tomar más tiempo. Bueno, el punto está que aquí les decía yo, las cooperativas son expertas en producir, en el negocio productivo. Producir papas, cordero, estoy haciendo una lectura de lo que ustedes me fueron contando, productos del mar, etcétera, leche. Pero entran en el proceso de crecimiento, cualquier empresa tiene una curva de crecimiento, pero en esa curva de crecimiento va a tener que tarde o temprano encontrarse con un problema de gestión. Y el problema de gestión es que si yo, como lógico, debiera estar en mi función objetivo, crecer, y crecer en producción, también debo crecer en venta. Y cuando yo estoy centrado en un mercado acotado, yo en algún momento me voy a topar con la capacidad de demanda del mercado. Y por lo tanto, el problema de gestión es que el pisco no era conocido internacionalmente. Y los intentos que había hecho la cooperativa se quedaron cortos. No fueron capaces de abrir el mercado del pisco al mercado internacional. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Encontrar a un banquero, ¿cierto?, que dijera, aquí hay un negocio potencial atractivo para los inversionistas de los socios, ya no de la cooperativa, sino que los accionistas de CCU. ¿Ah? Y por lo tanto, se estableció un acuerdo que en definitiva dijeron conforme, nosotros vamos a abrir el mercado del pisco, ¿cierto?, hacia el exterior, y se estableció una asociación donde, en definitiva, la comercialización la transfirieron, ¿cierto?, a este ente estratégico que es CCU. Y bueno, y CCU, como uno de los grandes holdings, ¿cierto?, del negocio de alcoholes, logró, después de varios años, ¿cierto?, abrir el mercado del pisco, lo potenció en el mercado local y lo potenció en el mercado internacional. Y no solamente eso, sino que empezaron a sacar otro tipo de productos que en definitiva son el aprovechamiento del alcohol, ya no para producir pisco, sino que para producir otro tipo de productos. ¿Ah? En consecuencia, lo que quiero rescatar en la historia, digamos, cuidado, las cooperativas tienen que en algún momento sortear las dificultades de gestión que se les va a producir como consecuencia de su crecimiento natural. Si hacen bien el negocio, normalmente van a encontrarse con esta dificultad, ¿cierto? Porque el anhelo de cooperarse está cubierto, pero necesita estar cubierto integralmente. O sea, no basta con saber producir, no basta con saber hacer todo el proceso productivo, y pueden crear todos los vínculos asociativos, ¿cierto?, con tal de que el negocio se fortalezca. Pero cuando las empresas crecen, necesitan empezar a sortear otras dificultades que lamentablemente se topan con habilidades que no necesariamente están entre los cooperados. Ahora, los cooperados lo que tienen que hacer es buscar y saber reclutar a gente que de alguna forma, ¿cierto?, haga y tenga esas capacidades, porque nos encontramos con ya las capacidades propias del marketing. Y claramente el tema de marketing es un elemento que cuando una empresa enfrenta un crecimiento, ¿cierto?, va a tener que resolver. Y esos son los dilemas que de alguna forma surgen en las cooperativas. ¿Ah? Entonces yo le cuento esta historia porque alguien levantó la mano, Antonio Fernández. Perdón. Sí, mira, ese fenómeno de CAPEL yo lo conocí cuando trabajé en la Universidad de Santiago, en el Centro de Innovación y Transferencias Tecnológicas. Pero ese proceso de CAPEL no es posible en el cooperativismo moderno, por ejemplo, en el Piemonte italiano, en el modelo Mondragón o en cualquier modelo cooperativo sólido. Porque el problema es que en Chile todo lo que tú estás contando corresponde que se haga a través de
unidades, especialidades complejas cooperativas. Y ahí es donde tenemos los cooperativistas los serios problemas éticos con la práctica de recurrir a los instrumentos clásicos del mercado capitalista. El cooperativismo en el mundo, la doctrina señala, que no viene para contrapesar el capitalismo. El cooperativismo, y una declaración de la Alianza Cooperativa Internacional hoy, viene a superar el capitalismo. Esa declaración de 1848 de los probos pioneros de Rochdale y de los socialistas utópicos de la época, en doctrina cooperativa, hoy día está muy vigente en las discusiones mundiales. Cierro. La experiencia de Capel pudo haberse y debió haberse resuelto desde la naturaleza cooperativa con una unidad especializada que había que crear. Pero dada la premura de lo que estaba ocurriendo, tal cual tú muy bien señalas, se recurrió a este bypass que fue la acción de esta empresa, ¿no? Eso. Muchas gracias, Antonio, por tu comentario. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que hoy día puede que una cooperativa en forma individual no lo pueda hacer, pero ahí está la asociatividad. O sea, porque hoy día, eso debió ser un tema, creo que hoy día la experiencia nos tiene que dejar este tipo de lecciones. O sea, yo creo que no solamente hay que asociarse para constituir una cooperativa, sino que cuando existen varias cooperativas enfrentan problemas y desafíos comunes. Y ese es el momento de la asociatividad, ¿cierto?, entre entidades a fin de, a lo mejor, porque claro, tener departamentos que fomenten, digamos, las inversiones, con lo complejo que eso significa, digamos, donde hay que hacer inversiones en marketing, donde no ven un peso durante varios años hasta que esto comience a reportar, pasa justamente por la necesidad de buscar mecanismos de asociación que permitan enfrentar ese tipo de desafíos. Completamente de acuerdo con tu comentario. No sé si Soledad también parece que quiere comentar algo ahí. Y un comentario chico que a mí me tocó justo, Capel fue mi primera pega, y justamente en 2005. Genial. Así que, y me tocó ver, yo soy agrónomo, entonces me tocó irme, fue mi primera pega, soy frutero, y tenía interés en la uva pisquera y parquey, y me tocó ver desde adentro todo el tema. Es súper interesante porque se juntan varias cosas que, bueno, evidentemente tienen que ver, así como el macro, por un tema de capital de trabajo, que tenía un capital de trabajo retenido que era espantoso, pero era de muchísimos ceros. Pero además, claro, con la entrada de Luxich, la CSU era Luxich en ese momento, era el pisco Ruta Norte, me acuerdo, que nació en esa época. Yo me acuerdo porque yo andaba en la camioneta roja de Capel y veía pasar las camionetas de Ruta Norte. Y también había otro tema que también tiene que ver con mercado, que es que la uva pisquera, si bien hay uva que es muy especialmente para hacer pisco, la uva pisquera es uva vinífera. Y también entraban las viñas, y CSU también tiene viña. Entonces, a Capel, no estoy victimizando a Capel, pero a Capel le estaban entrando pero por todas las esquinas. Además tenía un problema interno en el cual tampoco tenía cómo deshacerse el stock. Alguien por ahí preguntó si se podía limitar el stock de la entrega de los cooperados, y no se puede. Era una obligación de Capel comprarle toda su producción a los cooperados. Los cooperados de Capel en esa época creo que eran como 1500, a mí me tocaban como 150, 180, yo trabajaba en Ovalle, me tocaba todo el valle de ¿cómo se llama? de Valle Barría. Y fue súper interesante para mí, fue mi primera pega, estuve un año nomás, después me fui para afuera, ya no volví, pero fue muy interesante ver cómo una empresa tan grande puede irse literalmente a la escuela por un problema que uno lo ve, bueno, casi nos pasó a nosotros como Torresal Lechero el año pasado, también nos quedamos con un stock de miles de kilos, varios cientos de toneladas de producto en un frigorífico, por este desequilibrio entre la producción y la parte comercial y estratégica, que uno como es productor, agrónomo o veterinario o productor lechero o de cualquier producto, cualquier materia prima, uno cree que la parte más complicada es producir, ¿no? Es un equilibrio muy difícil de mantener, sobre todo en producciones tan grandes. Las producciones de Capel eran unas cosas monstruosas, la capacidad instalada era monstruosa, y de hecho una de las salidas que encontró, creo, CSU fue hacer ron madero. Yo me acuerdo que me tocó a mí. El ron no era de caña de azúcar, era de uva. Hubo que hacer todas esas artimañas para poder liberar de stock un poco y de capital, de trabajo retenido a esta industria, que en ese momento Capel era, no me acuerdo qué porcentaje, pero era la más grande por lejos de la industria pesquera.
Está Capelli con todo el y sería, ¿no? Impresionante la cercanía, Ricardo. Agradezco tu comentario nuevamente. Sí, esto es coincidencia. Estuviste muy cercano al tema y la verdad es que esto, cuando se detecta, no estaba en la retina. Y después vino una crisis, digamos, o sea, entró en insolvencia la pisquera, digamos, de Elqui, Capel. Y bueno, y esto es delicado, porque fíjese que ahí en el fondo yo diría que ustedes, cada quien podrá hacer un juicio, digamos. Creo que ahí hay un fracaso. Ahí hay un fracaso de la visión, ¿cierto?, de la cooperativa a la hora de enfrentar una situación que era predecible. Y por lo tanto, creo yo que la lección tiene que ver con que, así como un banco, ¿cierto?, que gente que de producir pisco entiende nada, digamos, pero sí saben interpretar un estado financiero, tenían más información que la misma cooperativa. Y por lo tanto, eso generó una oportunidad de negocio para el dueño del banco, digamos, pero en definitiva, lo que quiero decir es que hay capacidades que tienen que estar instaladas dentro de la cooperativa para reaccionar a tiempo, porque obviamente que cuando estos problemas surgen, en definitiva, los problemas de insolvencia son apremiantes, o sea, no esperan, y por lo tanto, si no hay una solución, y si no aparece una solución como la que surgió ahí, la empresa quiebra. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque en definitiva, una empresa que tiene inventario acumulado para 3, 4 años, digamos, de venta, en definitiva, y que no puede comprarle la uva después a sus mismos cooperados, o sea, tiene un problema de insolvencia serio, está su vida en juego. Y por lo tanto, competencias de analíticas, de comerciales, de marketing, de estrategia, de asociación, tienen que estar en las cooperativas. ¿Ah? Entonces, y yo creo que ahí es justamente la moraleja, digo yo, lectura de los estados financieros. ¿Ah? Entonces, bueno, yo digo, las características de la información contable, para dar un paso más, es que yo creo que hay 3 características que deben estar, no las creo yo, son características de la contabilidad, digamos, universal. Camila, ¿no? Seguimos. Hay 3 características que deben estar presentes siempre en la información contable, y esto viene desde la contabilidad en su más pura teoría. La información contable dice que esencial es que el hecho contable debe tener significación. Es la relación estrecha que existe entre la información y la realidad que ésta representa, para la que además se requiere veracidad de los datos y comparabilidad de la información. O sea, aquí hay que ser riguroso. ¿Ah? La contabilidad registra datos ocurridos y hechos cuantificados debidamente. ¿Ah? Y por lo tanto, tiene que haber ese nexo. Junto con ello, debe ser confiable, que es una característica esperada para el usuario, para lo cual se requiere objetividad y verificabilidad de la información. O sea, en definitiva, aquí hay que tener cuidado, porque entramos en el terreno en el cual la contabilidad empieza a tomar malas costumbres. Yo recuerdo, mi mamá era comerciante y mi papá también trabajaba con ella después de haber sido banquero, y entonces, una vez, ¿qué estoy haciendo? 31 de diciembre, eran los primeros días de enero, tenía cerrado su negocio. No, es que estoy haciendo un inventario. Y era un señor de la colonia, y le dice, ¿y para qué hace inventario? Que también tenía su negocio, digamos. ¿Ah? Pero si el inventario, la palabra lo dice ese. ¿Ah? Hay que inventarlo. ¿Ah? Y no es broma. Y no es broma. ¿Quién hace un inventario? Hacer un inventario es caro. Hacer un inventario es complejo. Hacer un buen inventario quita tiempo. Por lo tanto, hay que congelar la actividad, porque si no los productos se están moviendo, digamos. Entonces, ¿cómo hacer un inventario si no paras tu negocio? Entonces, cuidado con esto. Entonces, hay que, detrás de esto, cuando este señor decía que hay que inventarlo, lo estaba diciendo de verdad. Y por lo tanto, pero cuidado, porque cuando ustedes ponen cifras inventadas a los estados financieros, se van a encontrar con problemas. Se van a encontrar con problemas y por lo tanto, al final, el estado financiero es absolutamente inútil. Y si es inútil, probablemente no les va a permitir un estado financiero, porque el banco, más allá de los contactos que puedan tener, en última instancia le va a pedir un estado financiero. Y por lo tanto, van a quedar trabados a la hora de pedir crédito. Van a quedar complicados con impuestos internos. Y las cooperativas en ese sentido van a tener un poquito más de grado de libertad. ¿Por qué? Porque como lo inventaron,
a la hora que quieran liquidar la empresa, van a tener un inventario ahí con un problema gigantesco que lo van a tener que declarar y le van a preguntar, ¿y dónde está el IVA? Etcétera, y un montón de consecuencias que finalmente no van a poder dar razón. Por lo tanto, y adicionalmente la información tiene que tener utilidad. O sea, cuando estos criterios no existen, la significación, la confiabilidad y la utilidad tienen un problema y por lo tanto los balances son cualquier cosa. Y los bancos lo saben. Los bancos saben que si nos vamos bajando desde las empresas corporativas, que tienen que tener gobiernos corporativos, las grandes empresas, que si llegamos al mundo de las pymes y las MIPYMES, en definitiva, le ponen primero una marca a la calidad de los estados financieros. Y la calidad de los estados financieros es un tema, ustedes pueden llegar con mucho patrimonio, digamos, pero los bancos van a empezar a justamente trabajar con esos estados financieros y le van a poner una marca a la calidad y automáticamente no le van a creer a su estado financiero. Y por eso le van a empezar a preguntar otras cosas. Y los bancos entonces es ahí donde empiezan la cara visible de la empresa, de la cooperativa, son los estados financieros. Y para que eso sea coherente, entonces tienen que respetarse estos principios que son básicos. Ahora, estas faltas son más comunes de las que uno crea. No hay que irse a las pymes ni a las MIPYMES para decir que aquí tenemos hoy día nosotros problemas en la calidad de los estados financieros. Cuando yo fui jefe del Tesoro, me encontré con que el Tesoro tiene que reportar los estados financieros del Tesoro, que además el Tesoro Público es la principal cuenta de la ley de presupuesto. El Tesoro Público es una cuenta que tiene 60, le dije, billones de pesos en activos, digamos, y que hay que distribuir para que funcione el Estado. En consecuencia, cuando uno se encuentra con que en esa cuenta hay unos problemas de conciliación bancaria, como dice ahí, donde saco la cartola, que la cuenta única fiscal que está en el Banco Estado, y miro los estados, la contabilidad, y me dice que hay un descuadre entre la cartola y el Banco Estado, tengo un problema. Porque el primer proceso que hay que hacer para que comience a funcionar la contabilidad es que tienen que estar conciliadas las cuentas. Conciliadas las cuentas del banco, por ejemplo, con el balance. Y cuando eso no cuadra, yo no puedo hacer contabilidad. Entonces, ¿cómo hago la contabilidad del Tesoro si tengo un problema de conciliación bancaria? Bueno, ahí tengo que hacer algunas, salvedades, que efectivamente los problemas que el Tesoro tenía por efecto de conciliación bancaria eran por un problema tecnológico, digamos, porque el Banco Estado, ¿cierto?, trunca los números gigantescos que tiene el Tesoro Público, los trunca en 12 dígitos. Y entonces cuando entra el dígito número 13, la cartola me la desmenuza por montones. Y eso generaba un problema gigantesco para poder conciliar las cuentas del Tesoro con la contabilidad. Bueno, les cuento una historia que es real, pero que se subsana, digamos, se subsana con mucho esfuerzo y con tiempo, pero se nos produce un descalce. Y ese descalce no deja en línea la contabilidad con las cuentas bancarias, y eso sí que es peligroso. Entonces, estos principios que están acá, la significación, la confiabilidad y la utilidad, que son como teóricos, pero a la hora de la verdad son principios fundamentales. Y aquí entonces, ¿cuáles son los estados financieros? Los estados financieros son los medios por los cuales, ¿cierto?, la información cuantitativa acumulada debe ser procesada y analizada para la contabilidad, y esto se hace periódicamente y se comunica a las partes o a las contrapartes interesadas. ¿Y cuáles son estos estados financieros? Y uno dice, ¿cuáles son los estados financieros? Pregúntense ustedes, ¿cuáles son los estados financieros? Y uno dice, bueno, el balance. Y el balance tiene un nombre raro, que es de universal comprensión, pero tiene una comprensión errónea. Porque el balance es el estado de situación que le pide el ejecutivo del banco cuando ustedes van a abrir una cuenta corriente personal. Porque uno no declara el estado de resultado. Uno no dice, sí, eso lo capta el banco por otro lado, pero en el fondo lo que le pide el estado de situación son la declaración de los activos, lo que tengo y lo que debo, y por lo tanto el pasivo. Eso técnicamente es el balance general. Son cuentas de stock. Es lo que yo hoy día tengo, ¿cierto? Y declaro lo que debo. Y eso es el estado de situación o balance general. Por lo tanto, es congelar, y eso se congela a un día y a un momento determinado. Dice, corresponde al patrimonio resultante de la diferencia a una fecha entre los recursos que tengo y las obligaciones económicas que debo. Entonces, no sé si me entienden, ¿ah? Por eso, el balance general o el estado de situación tiene que tener una fecha de corte. Tiene que tener una fecha de corte. Y ustedes pueden hacer un corte, lo normal es al 31 de diciembre, pero también pueden tener una fecha de corte al día de hoy.
Si yo mañana entrego mi estado de situación al banco porque estoy pidiendo un aumento de mi línea de crédito, el banco me va a decir un estado de situación actualizado. Por lo tanto, lo lógico es que hoy día en la noche, ¿cierto?, yo llegue y entregue, porque el balance va a tener que tener un dato importante, fecha. Fecha 13 de octubre de 2021. Y yo congelo entonces mi estado financiero. Y se me está acabando la batería de mi computador, lo cual no traje cargador. Pero bueno, tenemos el estado general, balance general, tenemos el estado de resultado, que es donde yo declaro los ingresos y los egresos, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos otros estados financieros que son menos conocidos. Y esos otros estados financieros que son menos conocidos son justamente, estoy mirando la hora, son el estado de flujo efectivo. Y el estado de flujo efectivo tiene una gracia muy particular, porque es el que conecta al balance con el estado de resultado, porque cada una de estas cuentas tiene un efecto y una contraparte, y consecuentemente el estado de flujo efectivo es uno de los estados con los cuales los bancos trabajan muy directamente y son con los cuales le hacen preguntas inteligentes a sus clientes, porque toman los ingresos, toman las cuentas por cobrar y dice, ah, caramba, los ingresos en definitiva no son todos efectivos, son ingresos devengados. Y por lo tanto, la caja, que es con la cual se hacen las inversiones, se pagan los sueldos, se pagan los créditos, es la que le interesa a los bancos. A los bancos no les interesa la utilidad, a los bancos les interesa la caja. Por lo tanto, cuando yo hago un buen estado de flujo efectivo, estoy respondiendo a una pregunta fundamental que me va a preguntar un banco. Pero así como me la hace un banco, yo también tengo que ser capaz de responderla a la hora de gestionar una cooperativa. Y hay otro estado financiero, que es el estado de cambio en el patrimonio neto. Y el patrimonio crece por utilidades o por aportes de capital, y disminuye por pérdidas o disminuye por castigo de cuentas también, ¿ah? Porque en definitiva es una de las cosas que vamos a ver más adelante. Y entonces tenemos 4 estados financieros, son el balance, que es un stock, el estado de resultado, que es un flujo, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, por lo tanto voy sumando. Tenemos el estado de flujo efectivo y el estado de cambio en el patrimonio neto. Y por eso entonces aquí están estos 4 estados, y estos 4 estados están vinculados. No son estados separados, están todos relacionados unos con otros. El estado de resultado me genera, ¿cierto?, cuentas de balance, stock, y a su vez, la relación entre cuentas de balance y estados financieros, como son los balances, me genera, por las variaciones que se producen, me genera un estado de flujo efectivo. Y a su vez, cuando eso yo lo pongo con el foco puesto en el patrimonio, tengo el estado de cambio en la posición del patrimonio. Por lo tanto, estos estados, que son 4, están necesariamente vinculados. ¿Y quiénes son los usuarios de los estados financieros? Están los usuarios internos y están los usuarios externos. Y normalmente, pongámonos en una sociedad anónima, una cooperativa, van a estar los directores, el gerente general, los gerentes de área, los jefes de departamentos y secciones, y los empleados van a ser usuarios internos de la información contable. Pero también hay usuarios externos. O sea, aquí, si ustedes son una cooperativa, los socios van a ser interesados, parte interesada en los estados financieros de la cooperativa. Y asimismo, los usuarios externos son personas o empresas y organizaciones externas a la empresa, también llamadas partes interesadas, que les importa la marcha de la empresa y que no están involucrados en las operaciones cotidianas, pero sí les interesa. Están los dueños, los accionistas, los socios o los cooperados, los bancos, cualquier acreedor, ¿cierto?, que tenga un cliente importante, les va a pedir a ustedes, ¿cierto?, los estados financieros, los fiscalizadores, como el Servicio de Impuestos Internos, que sin duda, o bien la Dirección de Asociatividad de Economía Social, que es el DAES, ¿cierto?, que es el que fiscaliza las cooperativas como ustedes. Y en el caso de ser sociedad anónima, la Comisión para el Mercado Financiero. También los proveedores piden muchas veces, y es normal que los proveedores, cuando tienen clientes grandes, ¿cierto?, le pidan los estados financieros. ¿Por qué? Porque yo no le quiero vender a una empresa que no tenga espalda, digamos. Quiero tener certeza que lo que le estoy vendiendo a plazo me los va a pagar. Cuando hay clientes relevantes, también le van a pedir los estados financieros. Los sindicatos, normalmente los sindicatos que saben hacer su negocio debieran conocer los estados financieros de la empresa, para lo cual, ¿cierto?, sus trabajadores están sindicalizados. Las empresas auditoras,
sin duda, y las empresas clasificadoras de riesgo. Ahí entramos entonces en el mundo de los usuarios de la contabilidad. Y aquí yo les quiero contar la última historia, antes de terminar con la clase de hoy día, una experiencia que me tocó estando trabajando en una cooperativa. Me tocó hacer un curso para gente que lo que andaba buscando era hacer un curso de cooperativismo, porque ese curso era indispensable para postularse el día de mañana a las elecciones que se producen todos los años en el consejo directivo, en el consejo de administración. Y por lo tanto, cada 2 años rotaban 2 de los 8 consejeros. Y por lo tanto, para entrar al mundo selecto del consejo, había que tener este curso de cooperativismo. Y me tocó partir a mí, y fueron 2 días. Y cuando yo inicié mi clase, que después me supe que a uno les gustó mucho, pero a algunos de los directores no les gustó la clase, y menos al gerente, le dije, mire, cuando ustedes sean socios de una cooperativa, que eran todos socios, o cuando sean parte del consejo de administración, primero que todo, ojo con la contabilidad, porque la contabilidad es manipulable. Y ahí los ojos se iban poniendo grandes, y por lo mismo le dijo, cuidado con los contadores, cuidado con las empresas auditoras. Yo me puse en el lugar también, cuidado con los subgerentes de administración y finanzas, cuidado con los gerentes generales, cuidado con las juntas de vigilancia y cuidado con los consejeros. O sea, todos. Lo que le estaba diciendo, cuidado, que aquí hay que, y en el mundo de las cooperativas, esto es sagrado, porque las cooperativas subsisten sobre la base de la confianza. Si alguno de estos falla la cooperativa entera, y se rompe la confianza. Y por lo tanto, lo que ustedes tienen que poner en duda y sean críticos respecto de los estados financieros. Y hasta que no le pasen por la prueba de la blancura, sus gerentes, los subgerentes, o la junta de vigilancia, o quienes sean, en definitiva, la credibilidad hay que ganársela. No es una reputación adquirida. Uno, en definitiva, el prestigio, la solvencia profesional, la credibilidad se la gana justamente con su trabajo. Y por lo tanto, tienen el más legítimo derecho a dudar de las personas que efectivamente les reportan los estados financieros. Es que son empresas auditoras externas, tienen unos nombres que son internacionales, pero justamente vamos a ver más adelante cómo se corrompen también las auditoras y se corrompen también las clasificadoras de riesgo que trabajan con los estados financieros. Por lo tanto, el foco de gestión contable en una cooperativa está en los socios, está en los cooperados. A los cooperados hay que darles cuenta. Si de repente hay que prescindir de un consejero porque en definitiva tiene malas prácticas o porque se deja, ¿cierto?, de alguna forma corromper por algún tipo de granjería, la verdad es que ese factor puede corromper a una cooperativa. Y eso es algo que efectivamente, ¿por qué? Porque las cooperativas juegan, así como los bancos, con la fe pública. La fe pública. Y cuando a una cooperativa le va bien, logra tener 40.000, 50.000, 100.000 socios, digamos. Y cuando eso ocurre, la fe pública está puesta en el directorio, en el consejo de administración y en la junta de vigilancia. Por lo tanto, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esto a lo mejor no lo saben tanto los consejos de administración de las cooperativas o los socios cooperados, pero sí saben, ¿quién lo sabe muy bien? Los bancos. Porque los bancos, y por eso yo en la última parte les hago una pregunta, una tarea. Esta es una tarea para la casa. Háganlo con liviandad, repórtenlo el 22 de octubre, tienen tiempo. Si no tienen cuentas corrientes, pregúntenle a algún ejecutivo o pregúntenle a quien tenga un ejecutivo en un banco o una financiera. Conversen con ellos y dense un rato de conversa. ¿Qué opinión tienen ellos de las cooperativas? ¿Qué opinión tienen ellos de las cooperativas? Esa es la primera pregunta. O sea, y después pregunten qué saben ellos, sus ejecutivos, de las políticas de créditos de su banco. Pregúntenle. Porque lo que yo les puedo anticipar es que en los bancos no les gustan las cooperativas. ¿Por qué no les gustan las cooperativas? Porque en el pasado han tenido malas prácticas. Y esas malas prácticas, en definitiva, han hecho que muchas cooperativas han tenido ciclos de auge, de apogeo y después de crisis. Y entonces la pregunta es pertinente, pero quiero que ustedes mismos lo averigüen. Mantengan en reserva el nombre del ejecutivo. Ahí está mi correo para que me manden su respuesta, su comentario. Y por lo tanto, si quieren nombrar al banco, no tengo ningún problema. Esto es información dentro de un curso. Pero me interesa mucho que ustedes lleven esta pregunta a sus ejecutivos de cuenta
y que le pregunten qué política, que si ellos saben, porque a lo mejor va a ser un ejecutivo persona que no sabe mucho de política de empresa, pero que traten de consultar cuáles son las políticas respecto de las cooperativas que tiene ese banco. Y se van a encontrar con alguna sorpresa. Y esa es la pregunta con la que yo quisiera partir en la próxima clase, digamos, contándome ustedes, digamos, haciendo un relato, yo, digamos, de lo que me puedan ir anticipando, pero no hacer en la próxima clase porque la pregunta es el 22 de octubre, así que hacer hasta después de eso. Pero nos va a dar tema para conversar. Así que yo con esto, que me estoy quedando sin batería, y si se me llegara a cortar, esto me avisa cuando le quedan como 5 minutos, así que ya me avisó. Pero estamos llegando a la fase final. Quiero algunos comentarios y en ese sentido dejo abiertos los micrófonos. Si quieren mandar comentarios al correo, manden los comentarios, manden consultas también ahí al correo. Yo lo voy a estar revisando y eso también es parte del interés de responder como hacer más interactivo esto. Así que los escucho. Ahí está, dale. Bueno, primero que todo, agradecer por el módulo muy ilustrativo y muy claro, por lo menos de mi parte. Queda un comentario. De acuerdo, nosotros somos, yo creo que la mayoría de las cooperativas que estamos aquí en esta capacitación, en este curso, somos pymes, como es la clasificación de empresas. Sí. Y en ese sentido, no será recomendable o factible que a través de las juntas generales nosotros fijemos nuestros stock con el fin de tener un control de stock. Lo digo, por ejemplo, nosotros lo hacemos con los corderos este año. Fijamos, por dar un número, 5 corderos por productor o por socio. Entonces así tenemos claro cuánto es lo que podemos ofrecer. Estoy pidiendo conexión desde mi celular para no perder ¿ah? Entonces, en ese sentido, tenemos control y vamos a saber cuál es la oferta disponible para comercializar. ¿Cree usted que es factible de esa forma, tener un control de stock? Ya, ahora sí, perdón, Félix, estaba haciendo la última pregunta, ¿un control para? Tener de esa forma un control de stock. Entonces, así yo poder tener disponible o tener claro cuál es mi oferta disponible, valga la redundancia. Sí. Y de esa forma tener controlado el stock de mi empresa o de esta cooperativa en este caso. Yo creo que es clave. O sea, así como comentábamos nosotros, yo desconozco el tamaño de la actividad de ustedes, pero efectivamente yo creo que el tener el control de inventario va a ser una variable de gestión súper importante siempre, ¿ah? Porque van a saber perfectamente la oferta disponible. Se cortó el audio de Marco. ¿Se quedó pegado tu audio, Marco Antonio? Debe haberse le descargado el computador y esté tratando de conectarse con el teléfono. Sí, Félix, sugiero, al parecer no escuchó la pregunta completa. No, pero eso lo voy a hacer al correo. Ah, perfecto, porque había una parte que lo que era fijar la cuota por productor que me parece que no la escuchó. ¿Está muteado, Marco? Sí, no, lo que pasa es que se le acabó el computador, yo creo, y se está tratando de contactar con el teléfono. Ahora sí. Aquí estamos, otra vez. Sugeriría que terminara la pregunta, Félix, Marco Antonio, porque creo que no la alcanzaste a escuchar completa. Ya, muy bien. No, principalmente tiene que ver con que a través del control de stock, para yo tener disponible una oferta conocida, puede ser a través de la Asamblea General, dando la redundancia de una reunión donde estén todos los socios, poder fijar un stock que la cooperativa, en este caso, compre a los asociados o a los cooperados, para así, vuelvo a repetir, tener el control en ese sentido y no sobreestoquear la producción. Entiendo. A ver, primero que todo, ustedes venden corderos, ¿ah? Venden corderos y algunos subproductos también, lana, me imagino, esa parte cuéntame un poco. Sí, nosotros trabajamos con lana, cuero, corderos al pie y corderos, o sea, y animales de reproducción, ya sea hembras y machos. Y recién este año vamos a comenzar una faena de carne, pero tenemos controlado en el sentido de que fijamos una cuota
de obligación de parte de los cooperados de entregar. Ahora, si quieren vender más, va a depender de las capacidades financieras de la cooperativa, pero no obstante eso, ya se fijó una cuota de obligación tanto de la cooperativa de comprar como obligación del productor de vender a la cooperativa. Ya, muy bien. Bueno, siempre es importante definir cuál es el negocio principal, porque pueden haber distintas líneas de negocio. Si el negocio principal es vender corderos, efectivamente yo creo que el control de esos inventarios en forma, digamos, es importante, porque seguramente esos corderos no están en los inventarios del balance de la cooperativa, ¿de acuerdo? No están, porque son de los cooperados. ¿Ah? En consecuencia, me imagino que ustedes tienen resuelto cómo cada socio participa, ¿cierto?, por una cantidad de corderos, de alguna forma con su cuota de participación. Y ese es un control importante. ¿Por qué? Porque mañana, si a usted le está yendo muy bien, en definitiva puede aparecer con los corderos del vecino, digamos. Entonces, hay que cuidado con eso, porque en definitiva matamos la cooperativa, digamos. Y apenas un socio sediente con eso, liquidó completamente la actividad y la confianza. Pero efectivamente, si ustedes tienen como principal negocio a través de recoger, ¿cierto?, las entregas de los corderos que reciben de sus socios, efectivamente deben saber varias cosas, digamos. Una de ellas es cuántos corderos le van a entregar en las épocas peak de venta, y por lo tanto, en función de eso, poder planificar una entrega, digamos, a algún tipo de cliente que sea, no sé, una cadena de supermercado o lo que sea, digamos, por corte y todo eso. Pero efectivamente creo que el control de inventario es determinante, porque si no, después le van a salir con la chiva de que no, fueron puros partos mellizos, digamos, lo que tuvieron los corderos, y es porque en definitiva le están metiendo un problema, digamos, que rompe el espíritu del cooperativismo. Entonces, el control de inventario, si bien no está en el balance de la cooperativa, es un elemento que de alguna forma debe estar, yo diría que en el control de los registros de la cooperativa. Deben tenerlo, o sea, el socio ABC tiene tantos corderos y con la mortalidad, y llevar un control, así como están obligados a informar ciertas cosas, ese informe debería ser casi, no sé, periódico, cada 2 meses o algo así, digamos. ¿Ah? O sea, no obstante yo pueda producir 10 corderos, por decir un número, yo solamente estoy obligado a entregar 5 a la cooperativa. ¿Me entiendes? O sea, claro, sí. Y eso es por una decisión de asamblea, o sea, es un acuerdo que se hace en la Asamblea General, una junta especialmente citada para eso, o cualquier otra figura dentro de lo que lo permiten los estatutos, pero así yo puedo controlar el stock, a eso me refiero. Sí. Y lo que pasa también es que ese inventario no lo puedo señalar en el presente, en el 2021, porque ese inventario yo lo voy a estar comercializando en el 2022. Entonces, claro. ahí tenemos una falencia tributaria comercial que no podemos manejar de acuerdo a lo que dice el Servicio de Impuestos Internos. Para la cooperativa no es problema. ¿Ah? La producción es temporal, o sea, se refiere a tiempos. Sí, claro. No, lógico, porque la estacionalidad de la producción, porque además lo que se vende son corderos relativamente nuevos, entonces entre septiembre y enero, digamos, será ese el ciclo más o menos. En consecuencia, lo que ustedes tienen que saber también para poder comprometer, no solamente la cantidad, sino que también en qué fecha. Y eso significa llevar un doble control para efectos de que la cooperativa pueda tener algunas variables de gestión, y comprometer a su vez hacia sus clientes ciertos volúmenes de entrega y fechas de entrega probable, digamos. Así que es clave. Pero sí, yo creo que es fundamental que ustedes tengan ahí un reporte, porque esto es una relación de confianza que tienen, y por lo tanto que efectivamente puedan llevar un control complementario que de alguna forma tiene directa relación con el estado financiero de la cooperativa, porque efectivamente ahí está la base de lo que va a ser la actividad de la cooperativa en los meses más relevantes. Y en una de esas, si las cuotas se quedan cortas, se pueden cambiar, porque saben perfectamente que el registro les da como para hacer una venta de mayor volumen. Así que corresponde. Lo que pasa es que ahí nosotros solamente nos limitamos a la oferta disponible de acuerdo a los acuerdos con los socios. Ya, claro. O sea, no vamos a vender más de lo que tenemos disponible de acuerdo a ya lo acordado ya. A eso me refiero. Y hacemos un control de stock riguroso en ese sentido. Sí, claro. No, muy bien. Es la forma. No sé si alguien más tiene otras consultas o comentarios.
Por favor, con confianza. Yo por mi parte, muchas gracias por la clase. Se nota que tiene un vasto currículum el profesor, así que vamos a aprovechar de aprender harta experiencia que usted ha tenido. Así que por mi parte, muchas gracias. Yo estoy justo, tengo que ir a otra clase. Ya. Así que me despido por hoy y nos veremos el próximo lunes. Muchas gracias. Bien, con esto pareciera que estamos terminando y entonces ocúpense, denle un poquito de tiempo a esa tarea que yo creo que les dejé encargado, pero va a ser una tarea interesante que les va a dejar una enseñanza también a ustedes, o sea, qué es lo que piensan y cómo piensan los bancos respecto a las cooperativas. Eso es lo que yo ando buscando, eso es lo que quiero que ustedes descubran. Así que ha sido un gusto y teóricamente nos vemos el próximo lunes. ¿Cierto? Que estén muy bien. Un gusto. Igual, muchas Terminamos. gracias, Marco, gracias a todos los asistentes. Nos estamos viendo en la segunda clase la próxima semana. Un abrazo, que estén muy bien. Igual. Saludos. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chao, Muy bien. Gracias, Claudia. Gracias a Gracias, ustedes. Claudia. Sí, recuerden que está el email de Marco Antonio en la presentación, así que cualquier cosa le pueden consultar de manera directa o lo que quieran, vamos viendo en el chat del grupo. Un abrazo. Sí, eso. Ya. Gracias. Muy bien. Cargue su computador para la próxima clase. Sí. No, tengo el cargador. Es que no quiero usar el computador de acá de la oficina. Eso, parece que ya se fueron todos. Sí, chao. Por ahí alguien. Estamos cerrando, que estén súper bien. ¿Sí? Estamos en línea, parece, ¿no? En la línea de lo que la gente necesita. Sí, todavía están algunos conectados, Marco Antonio. Ya, Sí, bueno. de todas maneras estamos entendiendo.